Bien, hola, buenas noches. Nos volvemos a ver después de tanto tiempo. Realmente, un mes pasa volando y bueno, ahora con una lectura creo que a todos espero les haya caído como una bocanada de agua fresca. Correcto. Mi deseo es que nos convirtamos cada vez más en ruiseñores Ujú. y esos que defienden la justicia también, el coraje y la valentía, y hoy vamos a profundizar mucho en el libro en 6 temáticas puntuales. Pero antes quisiera saber, para quienes tuvieron la oportunidad de leerlo, que expresen sus comentarios, sus apreciaciones y sobre ello vamos construyendo. Como ya saben, el club se construye sobre la marcha, hay un diálogo que buscamos encauzar y la idea es que todos aprendamos del uno del otro. Entonces, ¿con quién empezamos? Alfonso, yo lo veo a usted con unas ganas, entonces empezamos con usted. Bueno, sí, profe, pero de ahí, las damas primero, las compañeras. Es que yo siempre arranco. ¿Con quién empezamos? Bueno, yo quiero Ok, empezar. perfecto. Dele. Bueno, de este libro, eh, cuando lo estaba viendo que ella, ¿cómo se llama? Harper Lee, estudió también Derecho y su papá también fue abogado, entonces es parte del libro, ¿verdad? Por eso yo siempre pensé, ¿por qué la niña sabe tanto de leyes? Ujú, Y es una chiquita muy chispa, entonces ella pues tiene eso, ¿verdad? Y lo otro es que el libro pues tiene calidez porque están los niños, ¿verdad? Está esta niña scout que es encantadora, como unos 6 años, ¿verdad? ujú. Era una chiquita muy chispa que siempre andaba jugando con su hermanito Jem y entonces eso le da como cierta frescura, ¿verdad? Porque el tema en sí es un poquito fuerte, pero eso hace que el libro tenga pues como un encanto, ¿verdad? Ujú, eh, ellos buscan, bueno, ellos van a ver al vecino Bo Bradley y entonces ellos hacen historias, teatros y hacen muchas cosas con eso, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo será ese Bob Bradley? Yo siempre pienso que es alguien feo, alguien malo, pero ya vimos el final, ¿verdad? Que tiene otra vertiente. Entonces, eso es interesante, digamos, ella cómo plasma las cosas, ¿verdad? Las pautas del libro y lo otro, bueno, que eso fue en los años 30. Bueno, el libro se escribió en los 60, pero los ujú, 30 fue esa época donde los temas raciales, ¿verdad? Cómo era Macomb, es un pueblo, ¿verdad? Entonces, ujú. vemos cómo había y hay hasta ahorita mucha discriminación, racismo y todo lo que pasa en el mundo ahora. O sea, si yo me pongo a ver, hasta no, yo no sé cuántas décadas, un siglo casi, y estamos igual, ¿verdad? Los hombres siempre marcan una pauta antes y un después, y yo creo que todavía existe, o no sé qué piensan ustedes, pero yo pienso que hay. O sea, ya no tan tajante como antes, porque hay leyes, pero de una u otra forma existe este, esa parte de que hay chistes de negros, de que se les discrimina en el trabajo. Yo, por ejemplo, tuve un trabajo de años y mis jefes no contrataban a negros en esta época en Costa Rica. Entonces yo digo, todavía existe, ¿verdad? Inclusive se les trata menos, se les paga menos, o se les trata para trabajos más o menos, con menos paga. Y eso se ve todavía, ¿verdad? Entonces yo no sé qué piensan ustedes, pero yo pienso que todavía sigue, ¿verdad? De una forma más solapada, o una forma más este, escondida, pero existe, ¿verdad? Eh, lo otro del libro que fue muy importante fue ¿cómo se llama? El personaje de Atticus, ¿verdad? Un hombre de familia, un hombre de valores, que defiende sus creencias a pesar de, ¿verdad? En contra de. Entonces yo pienso que es un gran ejemplo para sus hijos, porque dice él, ¿cómo voy a hacer algo si yo creo en eso y si yo no lo defiendo, entonces yo no puedo ver a mis hijos, ¿verdad? Con cara
de que yo les voy a decir, hagan esto o lo otro si yo no defiendo mis creencias. Entonces pienso que es importante ver a un hombre con valores, un hombre fuerte, que a pesar de que no tiene a su esposa, es un hombre que lucha por sus creencias y hace que ellos aprendan también, ¿verdad? Que no todo es como uno quisiera, porque ya sabemos que Tom no era culpable, pero sin embargo, él estuvo y digamos que no estuvo en el status quo, él fue a otra parte y fue más allá. Y entonces, para mí fue un hombre ejemplar. Bueno, ellos también, ¿verdad? Hicieron su parte porque cuando estaban en su escuela defendían de sus familias, del pueblo, de los vecinos. Ellos siempre actuaron consecuente a su papá porque él les dio ese ejemplo importante. Entonces yo pienso que es que si hubiesen más áticos en este mundo fuera otra la historia. Y yo espero que, digamos, em, aparte de esto, yo creo que lo que los del pueblo sí entendieron, ¿verdad? Que sí hubo, que sí estaban, que sí era bueno lo que hacía, pero sin embargo no se atrevían a hacerlo, no sé, por sus creencias, por su obstinación, por lo que fuera, porque eran negros, ¿verdad? Simplemente. Incluso cuando Áticos defiende a, ¿cómo se llama la cocinera? La que trabaja con ellos, Calpurnia, a Calpurnia. Calpurnia, sí, extraordinario personaje. que ella siempre fue la mamá, entre comillas, una señora de respeto y él siempre la respetó igual, ¿verdad? Aunque llegara la hermana Alexandra, que siempre tenía sus prejuicios con ellos, él siempre se mantuvo firme. Entonces siento que es un libro muy interesante, muy fuerte, porque ya sabemos cómo termina. Sin embargo, tuvo esa calidez de ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, un libro interesante, no sé. Ujú. Muy Ya, bien. ¿No? gracias. ¿Quién quiere seguir, por favor, en este hilo conductor que venimos desarrollando? Ajá. Raquel, por favor. Bueno, comparto muchísimo la vista de Inora. Sin duda, eh, me fascinó enormemente Atticus. Es una figura paterna maravillosa. Ujú. El desarrollo de la historia es muy interesante. Me gusta que pese a que Scout es una niña y es, por decirlo así, contado desde una niña, no deja el hecho de que Scout sea mucho más madura para su edad no hace que deje de ser de una niña, no hace que deje de ser una niña. Y sus acciones y su forma de ser sigue siendo de la infancia de una niña. No deja de tener esa coherencia y por lo menos para mí me hace sentir bastante cercana con el personaje, especialmente con el gran respeto que siente por su padre. Es muy bonito todo ese, y también la relación sin duda con Jem, con su hermano, era muy lindo. Al inicio principalmente, después también está el momento en el que Jem crece, por decirlo así, se siente que ya no puede estar con su hermana. Es parte de crecer, por decirlo así, pero todo eso lo lleva de una cosa a otra, pero le lleva también a una madurez. Siento que de los mensajes principales que me dio fue como el transcurso de que yo fui apuntando citas y me di cuenta en algún momento, cuando ya había terminado y me puse a leer todo lo que había escrito, que había elegido ciertas que iban como en consecutiva, aunque iban en diferentes momentos de la historia. Desde el inicio, donde, eh, donde habla de que, donde el papá le dice a Scout que no podrá comprender a nadie hasta que esté en sus zapatos y esté en ellos, cómo poco a poco ella va entendiendo a eso,
cómo al inicio le tiene ese miedo a Bo, cómo realmente Bo es una figura que representa, al igual que todo el ruiseñor, sin duda alguna, esa pureza, esa belleza. Y siento que Scout es como la representación de la inocencia. Entonces, ¿por qué Scout termina teniendo tanto apego con Bo? Siento que es por esa relación entre la pureza e inocencia que muchas veces se relaciona con la infancia y como muchas veces se pierde conforme se va creciendo. Entonces podemos ver a Bo como esa compasión, como ese ruiseñor y realmente deja mucho que pensar, mucho que analizar, cómo ponernos en la posición de alguien, cómo no podemos realmente muchas veces sentir o vivir ciertas cosas hasta que estemos ahí. Y es esa capacidad de aprender de los demás, de aprender de las lecciones de ellos, de las vidas de ellos, lo que nos permite mejorar a nosotros como personas. Entonces, realmente me maravilló mucho en todo sentido. Bien, ¿alguien más quisiera hacer algunas apreciaciones iniciales? Yo traigo una lista variada, pero si gustan puedo ir incursionando y el que quiere ir aportando y aquí tal, las va comentando. Bueno, eh, a ver, hoy la conversación la quiero girar en racismo, Ujú, justicia y moralidad, educación y crecimiento personal, ujú, empatía y comprensión, ujú, inocencia y la necesaria sed de experiencia, ujú. y el estigma y los chismes. Me permitiré empezar por este último. ¿Qué es un ruiseñor? Antes de iniciar el club, les quise compartir ahí unas alusiones de un texto que me permití escribir para conmemorando el cierre del libro, y si lo tienen a bien, lo puedo leer, porque ahí quise englobar algunos elementos, no están todos, pero sí la necesidad de tener un punto de partida importante. Nada más un momentito. A ver, la necesidad de proteger a los ruiseñores. Raquel lo acaba de decir en sus palabras. Dinora también en sus palabras. Pero también tenemos que entender dónde nos encontramos hoy. Hoy vivimos un mundo donde la confusión, la discordia, pero sobre todo la lucha quizás entre los mismos, pares, familiares, de repente es muy fácil pasar por alto el significado de los pequeños placeres que están presentes en nuestra vida diaria. Cuando uno se pone a pensar en un ruiseñor, un ave melódica, eh, puro, de la belleza, de lo simple, y quizás existan varios, y me incluyo entre ellos, a lo mejor, que busquemos la perfección o lo difícil, pero no estemos tan tranquilos con lo que tenemos. Por eso, hoy más que hablar de un libro, yo quisiera que habláramos sobre la necesidad de resguardar esos ruiseñores de cada una de nuestras vidas, siendo algunos momentos a lo mejor bellezas estéticas, pasionales, intensas, o simple y sencillamente una conversación, pero sin buscar nada a cambio. Curiosamente, en las conversaciones siempre se hay un trade-off. Yo doy y la otra persona me tiene que dar. Y acá es donde me pongo a pensar en la verdadera necesidad de entender un ruiseñor. Y el libro lo expone, textualmente lo dice.
Los ruiseñores no hacen nada más que sus trinos para que disfrutemos. No comen nada de los jardines de la gente. No hacen nidos en depósitos de maíz. Todo lo que hacen es cantar con todo su corazón por nosotros. Y por eso es un pecado matar a un ruiseñor. Harper Lee también nos recuerda que hay seres humanos que ofrecen bondad sin esperar recompensa. Lo que pasa es que a veces lo bueno, y también a su vez lo que es difícil, depende del momento en donde nos encontremos, no nos gusta. Pero también hay que valorar y reflexionar sobre esa imperiosa necesidad de proteger esos momentos en nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Porque hoy estamos inmersos en una serie de luchas, polarizaciones sociales, desde la degradación ambiental, desde la política, la pandemia que parece que nunca va a acabar, ahora hay otras pandemias, la pandemia tecnológica, la pandemia de los datos, las personas son valoradas ahora por sus datos, no por quien verdaderamente son, y muchos otros que a lo mejor usted y yo manejemos, que de repente nos pueden sentir desanimados y sin esperanza. Pero acá es donde tiene que entrar el coraje. El coraje, óigame bien, y ojalá que usted lo apunte, por favor, no equivale invariablemente a un triunfo garantizado frente a la adversidad. No es así. Uno es considerado valiente cuando es consciente de que va a ser derrotado, pero aún así se embarca en el viaje y persevera. Y quiero hacer énfasis en esta palabra, perseverar, porque ahí es donde están sus ruiseñores personales. Aquellos aspectos que son más difíciles de alcanzar salen a relucir lo mejor de cada uno. Pero ¿qué es lo que pasa? Ser valiente implica participar en la lucha por la igualdad, la equidad ante la injusticia. Hoy lamentablemente vemos cómo en nuestro país a una niña la ultrajan en plena calle y nadie hace nada al respecto. Y no solamente eso, también implica mantenerse firme en la verdad. Óigame bien, firme en la verdad. Pero también en la empatía y la comprensión en un mundo que verdaderamente ha perdido su orientación. Y otros que no tienen voz. Pero también hay que aprender a salvaguardarlos, quien quiera que sea. Ahora, los ruiseñores toman muchas formas. Ahora, acá, de ese coraje que yo le vengo motivando, le puede asegurar la victoria 50-50. Pero también tiene que motivarnos a actuar y mantener la esperanza, incluso cuando las sombras estén más presentes que nunca. Nos galvaniza a luchar por ese mundo ideal. Pero ahora aquí viene la gran cuestión. Cuando tenemos en la acera del frente racismo, entendiéndolo como lo siguiente: un lugar donde su color de piel determine su destino. Voy a poner en el contexto actual. Un lugar donde su capacidad de razonar o no razonar, de decir, de comentar, de abrirse a nuevas experiencias, de motivarse a vivir una vida distinta, pasará cegado y, como decían por ahí antes grandes autores, la suerte ya está echada en los dados y el resultado siempre va a ser el mismo. El libro refleja esa batalla y esa dualidad entre el blanco y el negro, donde el blanco siempre iba a ganar a pesar de lo que fuere.
Ahora, la justicia y la moralidad. Faros en un mundo en constante cambio. Pero esas luchas a veces pueden ser desafiantes, pero déjeme decirle la buena noticia. También son solitarias. ¿Usted está dispuesto o dispuesta a pagar ese precio? Atticus Finch defiende la verdad, pero solo en su especie. No sé si me voy a entender, espero que sí, solo en su especie, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos aplicar la vida de ese hombre a nuestra existencia hoy en día? Y lo pongo así, en un mundo donde hoy la educación y el crecimiento personal es fundamental. Educado no es el que tiene más títulos, no necesariamente. Es el que sabe hablar mejor, es más empático, no se desespera, no respira, porque hay personas que no respiran cuando hablan. Parece que es como que si les abriera un grifo del agua y botan y botan y botan y no paran y no paran. Y esos son los momentos donde hay que cuestionarse y reflexionar. Esta es la persona que yo realmente deseo ser. Pero hay gente que dice, es que no, nunca soy yo, es el otro. Y cuando usted los escucha es más un reflejo de lo que quieren esconder, de lo que tienen adentro. Pero también en Matar a un ruiseñor, más que la vida de la inocencia de un hombre, presenciamos también la transformación de los jóvenes. Scout y Jem Lewis. ¿Por qué? Porque aprenden lecciones poderosas sobre la empatía y la tolerancia. Cito el momento cuando fueron a la iglesia de los negros, de los mal llamados negros, y llegó una persona irritada en su frustración y les empezó a decir un montón de cosas, pero ellos al mantener su estirpe, su elocuencia y su tranquilidad, más bien otro salió a la defensa de ellos. O cuando Erwell escupe a Atticus por estar defendiéndolo, haberlo expuesto también en la tribuna. Y él se contiene. El libro también hace una alusión muy importante a las armas. El que tiene un arma no es el que va a disparar, sino es el que tiene más porcentaje que va a ser disparado. Y la gran pregunta aquí es, ¿usted tiene un arma? Cuando conversa, cuando expone. Entonces, Profe, dígame. ¿lo puedo interrumpir? Parece que voy a terminar las ideas y ya termino esa idea Ok, y le ok. decía. Listo, listo. Entonces, vean, la empatía desafía, ojalá recuerde esto, la empatía desafía a la intolerancia, a la intransigencia. Es como que si usted le pusiera salsa Lizano a alguien que nunca ha comido salsa Lizano. La pone fervorosa o ferviente. Pero la empatía también construye puentes y se logran acuerdos. Una conversación no se trata de ganar, pero también la empatía tiene que estar con una dosis de creatividad, de exploración, de investigación, para ser agentes de cambio positivo y no estar siendo parte de un status quo que cada vez más nos dice, como Ortega y Gasset, sigamos a las vacas ahí en el camino, ¿no? Y sigamos a esas masas. ¿Querías decir algo, Alonso? Alfonso, perdón. Sí, profe, es que me pareció interesantísima esta reflexión que usted está haciendo
y yo quería meterme ahí un poquito, profe, Por porque, favor. este, bueno, como todos saben, a mí me encanta ver tele, me encanta ver películas. De hecho, apenas me puse a leer el libro, tuve acceso ahí a la película completa por YouTube y prácticamente la vi 2 veces y media. Estaba con el libro a la par y viendo la película, con el libro a la par y viendo la película. Entonces, profe, para conectarme con eso que usted está diciendo, creo que hay dos escenas o tres, pero yo las pondría dos escenas que son pero memorables como le digo, profe, para conectarme con lo que usted está comentando. Cuando termina el juicio, Ujú, y todos se van y dejan al hombre blanco que defendió al negro ujú, solo, pero usted vio la reacción ujú, del pastor del culto que le dijo a Scout, ponte de pie porque va saliendo tu papá. Y todos los negros, no quedó uno solo en el salón ujú, sentado. ujú. Entonces, profe, vea el poder, como dice usted, el poder de ser empático, el poder de la Es- convicción de la palabra, vea el respeto que se ganó Atticus Finch. Y otra escena, es decir, el libro tiene un montón, pero quiero rescatar estas dos para conectarme con su idea, profe, es cuando él llega a la casa, no recuerdo en qué tiempo después, que toda la comunidad negra ujú, le llevan comida. Y él ujú. mismo dice, Casi lloro. estoy comiendo mejor que en la misma Casa Blanca. Vea Exacto. el poder de la conexión, vea el poder de la empatía. Entonces, para mí, esas dos escenas son la cúspide. De hecho, la escena de la película está considerada la mejor escena en la historia del cine americano, cuando Atticus Finch Ujú, sale de la sala de juicio solo ujú, con todos los negros de pie. ujú, Entonces, sí, profe, me conecto completamente con eso que dice usted. Si usted logra generar esa empatía, ese respeto hacia la otra persona, ese conocer, ponerse los zapatos de la persona, tratar de ujú. entender ese entorno, eso es fundamental. Lástima que no lo tengamos en nuestros días. Y cierro diciendo, nos hacen falta muchos Atticus Finch en este momento para tratar de enderezar un poco el barco, ¿verdad? Acá el tema es, pero cada uno de nosotros puede ser un Atticus Finch. El Sí, tema correcto, es, correcto. ¿qué es lo que pasa? Lo voy a plantear desde esta perspectiva. Atticus Finch no nace así. Ujú. Él vive un proceso de transformación, Correcto, correcto. pero también se deja ser guiado. Ujú, ujú. Hay gente que no le gusta ser guiada, pero si quieren trascender. Sí, Pero bueno, ese tema se las trae. Pero más allá de eso, quisiera también continuar con esto que les traigo aquí, que he preparado con mucho entusiasmo, porque también la inocencia y la experiencia, correcto. la dualidad que existe entre un niño y un adulto es fabulosa, Ujú, ujú, porque en la perspectiva de un niño vimos la hipocresía de los correcto. adultos. Ujú. Eso es. Ahora, ¿cómo podemos guiar en la verdad y en la experiencia a alguien joven para hacer un mundo mejor? Esa es la idea del ruiseñor también. Correctísimamente. Pero vean qué interesante. Entonces, eso nos viene a varias preguntas. En el tema del racismo, ¿qué vemos hoy como racismo? ¿Qué vemos hoy como racismo? Es la discriminación en todas sus formas. Totalmente correcto, correcto. Lo que pasa es Y, que no y, lo y, entendemos así. inclusive, profe, me atrevería a decir, porque la Ajá. película lo plasma muy bien, Ujú. creo que el racismo también es una gigantesca dosis de lo que nosotros, es decir, para meterme en el contexto de lo que estamos hablando, Sí. eh, las carencias, las falencias que tiene el hombre blanco, Ujú, sus hipocresías y ujú, cómo trata él de reflejarlas ujú, y cómo ataca.
al que él cree que no se puede defender, Así es, al que él cree que es inferior a así él. es, La así película es. lo pone muy bien, porque recordemos que el que ultrajó a su hija fue su propio padre. Ujú. Vea, Ujú. vea, vea qué estado de la sociedad que desgraciadamente no ha cambiado, que lo que querían tapar. Entonces, o sea, como decían mis abuelos, la guaca bananos estaba podrida desde abajo. Vea qué tremendo, vea qué tema más sórdido y cómo el mismo hombre blanco, y lo sigue haciendo ahora, siguen tapando sus carencias, siguen tapando sus defectos, y ahí, como dicen, echándole los clavos al que está al frente, supuestamente porque el del frente no se sabe defender, pero Martin Luther King nos demostró que sí se podía defender, ¿verdad? Sí, pero acá viene el tema, ¿qué entendemos como defensa? Pero Raquel, por Ajá. favor. Gracias. Solo quería decir que ahí donde le estaba preguntando me quedé como pensando, pero pienso que racismo sería miedo, Es miedo a correcto, lo diferente. es correcto. Ujú. O a la tolerancia también, Sí, porque también el que sufre el racismo no se vuelve tolerante, correcto. no puedo decir que todos, excepto porque el libro es muy enfático en eso, excepto que haya tenido un proceso de introspección interna muy profunda, en donde tuviera claridad sobre esos pilares, Ujú, ujú. lo moral y esos valores que rigen el faro de las personas. Pero acá viene el punto, y es algo que uno a veces se cuestiona, y aquí lo tengo anotado y se los voy a plantear de este sentido. ¿Cómo cree o creen que los dilemas morales de Atticus Finch los vemos hoy en día? Yo pienso, Y deme dos ejemplos concretos. Y sobre todo, deme dos ejemplos concretos, pero súmele lo que usted ha hecho en ese tema. yo por ejemplo pienso, profe, que el racismo está en contraste, pero hay una transformación, existe, pero en esta época se ha transformado Ujú. hasta verlo de algo cotidiano. Yo, por ejemplo, veo, este, bueno, yo conozco a alguien que dice que no va a una cita médica porque como no sabe quién es y si se da cuenta que es negro, no va. Todavía en esta época hay gente que Ok. tiene eso y lo hace normal, o sea, para ella es normal, digamos, no ir a una cita porque es un negro. Ujú, ¿Pero ujú, por qué? Aunque sea médico, aunque haya estudiado, aunque sea preparado, uno tiene o ella tiene, bueno, porque es alguien que yo conozco, ujú. en su interior esa clase no sé, de miedo, como dijo Raquel, es que no sé si es miedo o es que le han, que sus creencias de niña de sus papás, porque eso se trae, digamos, le han dicho que ellos no son iguales porque son distintos, porque son diferentes. Aunque pueden pensar o son más inteligentes, se baila mejor, o son más guapos, o lo que sea, pero le dicen a uno que no. Entonces uno piensa que eso es así porque sí, punto. O sea, lo han hecho o se ha hecho en micro racismos, que es lo que yo pienso que se ha hecho ahora. O sea, se ha hecho como algo, como una conciencia de hombre que está ahí, pero que tiene un trasfondo por su religión, por su cultura, por sus comidas, o sea, por muchas cosas se le vincula en algo que no es. Y Sí, y se cuentan chistes, y se hacen bromas, o sea, ya eso es normal. pero Ya lo vemos como si normal. uno está ahí y es parte de ese chiste, es parte del ruido social. Parte del problema. Sí. Ujú. Pero acá Sí, el tema es, ¿hasta qué punto queremos seguir siendo parte de estas cuestiones? Porque todo aquí lo que vayamos a decir va a ser maravilloso, vamos a filosofar, vamos a cambiar, pero, por ejemplo, en la educación no solo se limita a las aulas, correcto. la experiencia y la empatía, cuidado, si este último
gana más batallas, Ujú. gana las batallas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar las lecciones de Scout y Jem en su inocencia, en lo que usted quiera plantearlo, para una búsqueda de un entendimiento más profundo y un mundo más inclusivo? Ujú. Bueno, profe, es que yo, tanto a Scout como Jem, yo le haría como una trilogía. ¿En qué sentido? En el sentido de que Atticus Finch siempre fue un férreo defensor de Calpurnia. Cuando la hermana llega a visitarlos a la casa, porque dentro del concepto de ella tenía que llegar a reformar ese hogar, el primero que le salió, como decimos nosotros, con los tacos adelante a defender a Calpurnia, fue Atticus y le dijo, no, mire, ella es respetada, ella quiere a mis hijos y todo lo que usted diga tiene que decirlo enfrente de ella. Entonces, profe, eh, es una trilogía entre los hijos y el papá. ¿Por qué? Porque el papá tiene bases muy importantes de educación que le está transmitiendo a eso a los hijos y los hijos poquito a poco lo van entendiendo y lo plasman perfectamente bien en la otra escena que para mí es extraordinaria, que es cuando Atticus está sentado a la puerta de la cárcel y llegan los señores a lincharlo y prácticamente la que detiene el linchamiento es Scout, ¿verdad? Cuando agarra al otro señor y empieza a preguntarle cosas y lo empieza a confrontar, pero lo hace con una fineza, con una calidad, porque eso fue lo que después de mucho tiempo ella captó, ella entendió, el papá los permeó bien. El grave problema que tenemos ahora es que los papás no están permeando a los hijos, porque los papás ya vienen deformados. Entonces, esos papás deformados deforman a los hijos y entonces estamos desgraciadamente en todo este mundo loco que usted ve actos de violencia que usted dice, pero, señor, pero ¿por qué así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? Porque se desconectaron las personas, se desconectaron las generaciones, ¿sí? ¿Cómo rescatar eso? Bueno, ahí, profe, como dice usted, pongamos un ejemplo. Yo me voy a atrever a poner un pequeño ejemplo de mi parte. Ya yo llevo ratillo de estar tirándole con la Asociación de Cartaginesa de Ajedrez. Y no crea, profe, a veces entre los ajedrecistas se vuelan lima y todos los chiquillos que llegan a competir son blancos y entre ellos se vuelan lima. Y yo escucho comentarios de papás que a mí se me paran los pelos. Algunas veces yo he tenido que intervenir. ¿Por qué? Porque cuando los chicos van a torneos, yo iba de chaperón, ¿sí? Entonces yo algunas veces oía comentarios que yo le decía tanto o a un papá o a una mamá, o sea, no, no, tranquilo, o sea, llévela suave, no, no piense eso, no diga eso, no le eche a su hijo ideas de que tiene que llegar a destruir al adversario. No, es decir, hay que entrar a ganar y hay que dar todo para ganar, pero no se trata de destruir al que usted tiene enfrente. Y entonces los papás llegan y muchos involucran a los hijos en eso y usted ve, profe, torneos en el que los chicos están más estresados por lo que les va a decir al papá porque hicieron tablas o porque perdieron que por el hecho de aprender. Y ahí, profe, yo ahí en algunos momentos he metido un poquitín la cuchara como para tratar de guiar un poco el criterio de los papás hasta para elegir una junta directiva. Ponen a un entrenador y todo el mundo se le tira encima al entrenador. ¿Por qué? Porque es disciplinado, porque es firme, porque es recto, porque les enseña a los chicos que tienen que estar media hora antes. Y no, como entonces, como es contra mi hijo, entonces, ¡pum! Y vea, profe, yo he tenido que intervenir a veces. Yo tengo que llegar y decirle, no, vea, el profesor aquí, el otro, las intenciones. Entonces, es complicado porque estamos luchando con papás que son
lo contrario de Atticus, ¿verdad? Son el némesis de Atticus. Es tremendo eso, profe, sí. Permiso. Yo quería aportar que, digamos, del libro lo que a mí más me llamó la atención es la manera en la que Atticus educa a sus hijos. Ajá. Tiene mucho que ver con el tema en el que del que están hablando. Atticus no expone a sus hijos a la violencia, Correcto. pero no les oculta la realidad de lo que está pasando. Ujú. No los infantiliza. Cada vez que vienen con una pregunta, él responde la verdad, acorde a la edad en la que ellos van descubriendo las cosas que pasan a su alrededor. Y a mí me hace gracia porque en una situación así, en la que yo debo hacer algo que va a poner en peligro mi vida o mi reputación y por ende a mis hijos, probablemente yo decidiría no formar parte de eso. Y aunque supiera que es lo correcto por el amor que les tengo a ellos, trataría de protegerlos. Pero Atticus no se esconde. Atticus decide que por el amor que les tiene a ellos, es que se va a exponer y va a hacer lo correcto. Él está como que muy acorde en cuanto a lo que piensa y lo que hace. Entonces, en realidad, el libro es una maravilla como ejemplo para los papás que tenemos hijos. Los hijitos son ruiseñores. Ujú. Correcto. Muy bien, gracias, Erika. Raquel, ¿tenías la mano levantada? Ujú. Gracias, sí. Bueno, antes de decir lo que iba a decir, primero que concuerdo 100% con Erika, es que yo a mí tanto todas las partes de Áticos, leerlo, cada momento en el que él salía yo ya me emocionaba, porque sabía que algo bueno iba a pasar. Ujú, ujú. Lo que quería originalmente decir era respecto a lo que decía Alfonso. Dijiste, padres deformados deforman a sus hijos. Y lo entiendo, creo que es cierto, pero también creo que no podemos justificar las acciones porque es que así me enseñaron a hacer, porque es que yo no sé otra cosa. Eso es también solamente justificarte y no cargar con el peso de tus acciones. Entonces, no podemos culpar a otros de nuestras carencias, porque sí somos lo que aprendemos y lo que vemos, pero no podemos culpar al mapache porque se robó tu comida. Exacto. No es culpa del mapache que dejaras el bolso abierto o que no lo estuvieras cuidando. Correcto. Entonces, como padres o como personas en general, lo que nos corresponde es aprender esas herramientas para poder que otros las vean de cómo nosotros las llevamos, así como todos respetaron a Atticus por el solo hecho de ver su vida, no necesitaban estar mano a mano con él, pero por sus acciones, por su forma de ser, todos, incluyendo por supuesto a Scout y Jen, pudieron analizar por su cuenta y aprender por su cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sin duda aprendiendo del ejemplo de su padre, pero es eso, digamos, desde mi punto de vista, lo que corresponde. Ujú. De acuerdísimo, compañera. De acuerdísimo. Ahora, vayamos haciendo un cierre porque el libro engloba algo que quizás no hemos hablado. A ver, ¿qué creen ustedes que nos está haciendo falta hablar del libro? Híjole. ¿Qué creemos de ahí? No sé. ¿Cuál será? ¿Qué nos falta? No sé. A ver, ¿quién da más? Am, ¿Qué será, profe, de la proyección de los hechos Sí, que pone? díganme ustedes. Bueno, profe, si me lo preguntas a mí, yo diría que el de los temas que hemos conversado, lo que nos hace falta de analizar a profundidad o de tratar de irlo viendo es este,
ya sea un hombre negro o ya sea un hombre blanco, independientemente de eso. O sea, ¿bajo qué criterio vamos a juzgar? ¿Bajo qué criterio vamos a criticar? Ujú. Y más alto todavía, ¿bajo qué conceptos vamos a llevar a alguien ante un tribunal a acusarlo de qué? ¿Verdad? Porque me parece que esa es como la columna vertebral del libro. O sea, Pero al final todos juzgamos y acusamos. sí, 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 correcto. O sea, lo que quiero decir es que el libro pone que hay que tener, o sea, tener un criterio muy bien formado antes de que usted llegue y diga, es que aquel lo hizo. Pero es ¿Me que, explico? a ver, el dedo señalador siempre va a estar. Lo que me Sí. refiero es que cuando juzgamos y criticamos, en comunicación y en semiótica hay algo que no se devuelve, que son las palabras. Lo dicho, Mm, dicho está, correcto. por más que se quieran maquillar. Ujú. Ahora, ¿qué es el tema? Que todos al final del día somos parte de señalar, de juzgar, de criticar, pero para escuchar tenemos que aprender a quitarnos nosotros del medio. Voy a volver a repetir esto, quizás pueda ser un poco profundo, pero lo voy a volver a mencionar porque me parece muy importante tras esta conversación que hemos tenido la noche de hoy. Matar a un ruiseñor nos dice muchas cosas. Correctísimamente que sí. Él dice, Áticos dice que para poder vivir con otras personas, Hay tengo que que vivir convivir conmigo conmigo mismo. mismo. Ujú. Ujú. Y si quiere buscar problemas, búsquelos primero en su cerebro, Correcto. no en las personas. Entonces, precisamente hago la alusión a lo siguiente. Convivir en un mundo, quítese usted en medio primero. Así será un ruiseñor. Por eso, esta novela, que es una, Dios guarde, esta persona hubiera escrito más y deja impresiones diferentes, pero también en lo de la justicia, la moralidad y la compasión. Pero, a ver, en la lucha de la justicia de manera empática, Ujú. enfrentar y desafiar esa discriminación e intolerancia, a pesar de que sean batallas imposibles, desde la empatía. Ujú. Ahora, matar a un ruiseñor simboliza la idea de destruir algo hermoso e inocente. Exactamente. Ahí es donde nos tiene que llevar a reflexionar sobre la crueldad y la inmunidad que muchos viven contra aquellos que son diferentes, son marginados, inclusive piensan distinto. Pero nos pone en una acera a ser conscientes de nuestras acciones y Ujú. también del impacto que podemos tener en el otro. Correcto. Yo quisiera cerrar este libro con una noción de esa búsqueda de la justicia y la empatía, Ujú. que es, Él, perdón, no, que nada más quería decir algo que le dice Áticos a Yem. Uno es valiente cuando sabiendo que la batalla está por perderse de antemano, lo intenta a pesar de que de todo y lucha hasta el final, pase lo que pase. Uno vence raras veces, pero alguna vez, o sea, uno pierde algunas veces, pero alguna vez vence. O sea, como usted decía, la perseverancia. así es, pero también eso nos tiene que invitar a desafiar y cuestionar nuestras propias creencias y Correcto. prejuicios, Ujú. pero también que todos tenemos el poder de marcar la diferencia al tomar una posición firme contra la injusticia Ujú. y el respeto de todos, donde no sobre ninguno. Correcto. Con eso quisiera cerrar el libro. Me gustaría conversarles sobre lo que viene. No sé si hay alguna duda, algún comentario al respecto. No, no. ¿Todo bien? Todo bien. Yo quiero hacer un comentario. Por favor, adelante. Ujú. Literalmente la última frase del libro. Siento que es eh, como lo que decía usted de vivir quitándose el miedo.
y mantener un panorama completo. ¿Cómo, cómo eso, cómo vivir por el bien o por la Ujú, justicia o por los valores o por cualquier cosa, ujú, no le hizo nunca perder la noción de qué es lo importante para él, siendo en este caso sus hijos? Y cómo el final del libro nos relata y nos dice, él apagó la luz y se dirigió al cuarto de Jem. Él estará allí toda la noche y estará allí cuando ella despierta en la mañana. ujú, ujú. Correcto. Un Bueno, finalazo, un yo, finalazo. yo creo que un mejor libro como este no podemos haber tenido como para discusión. Nos viene en un momento donde el mundo, insisto, sigue estando muy convulso, pero también somos parte de esa convulsión, eh, por lo que sea. Pero acá el tema es, ojalá que el libro le invite a una seria transformación personal, porque si no, no tiene sentido un libro así. No lo tiene y no lo va a tener. Porque recuerde que aquí no leemos por leer, no sacamos el rato para compartir lo que pensamos ni lo que sentimos, sino, ok, ¿qué me deja y qué llevo y qué aplico? ¿Y cómo lo contagio? Bueno, tengo grandes noticias. Alfonso nos había ayudado con una página y la mejoramos un poco, ya la universidad nos dio el espacio para Ujú. poder ya publicarla. Ok, Invite a sus amigos de acuerdo. a que lleguen al club, invítelos, seamos parte de ese cambio. ¿Cómo ser parte de ese cambio? Siendo un Ujú. ruiseñor en la lectura. Correcto. Pero esta batalla no puede ser de una persona. Entonces, en ese sentido, yo sí quisiera exhortarles. Hoy vamos a hacer una dinámica distinta con respecto ¿cómo es que se llama? El siguiente libro. ¿Qué sigue para el club de lectura? Bueno, sigue lo siguiente. Y dentro de poco lo van a poder tener ya en el sitio, que ojalá que lo puedan seguir consultando. La trilogía de la Fundación de Isaac Asimov, una serie más extensa que se ha expandido a lo largo de los años. Vean, es quizás una de las mejores obras de ciencia ficción que hay, que ha permeado el mundo. A ver, explora los conceptos científicos y sociales, las predicciones tecnológicas, personajes memorables, reflexiones sobre el poder y la política, narrativa épica y compleja, desarrollo del género de la ciencia ficción y lo que a mí más me gusta, el desafío intelectual. Ahora, ¿por qué leer a Isaac Asimov? ¿Por qué leerlo? Bueno, es un pionero de la ciencia ficción, sin lugar a dudas, pero abordó muchos temas relevantes, que inclusive en algún momento fueron atemporales en sus obras. Ética de la inteligencia artificial, un tema hoy que está en la palestra de muchos investigadores, inclusive de quienes comentan y les comparten. La exploración espacial, la divulgación científica. Es una prosa que es accesible. Usted la lee, bueno, y si me quiero adentrar en el mundo de la ciencia ficción, es un buen inicio. Pero también tiene una visión futurista y permite disfrutar la ciencia ficción desde una perspectiva de una alta calidad en dos temas que hoy, más que nunca, todos debemos manejar: ciencia y tecnología. Ya no hay quite, ya no hay. Lo quiero decir así abiertamente. Si antes usted tenía dudas, hoy ya no hay quite. Entonces, en ese sentido, bueno, para cerrar el club, que nos llevamos una breve reflexión y les escucho, por favor. Ujú. Bueno, ahí meto la cuchara. ¿Qué nos llevamos?
¿Qué me llevo después de haber leído un extraordinario libro? Este, hay que seguir batallando, hay que seguir luchando. La perspectiva que tenemos enfrente es bastante oscura, bastante complicada. Este, pareciera como que la situación se nos está viniendo encima, ¿verdad? Como que se siente uno sobrepasado, pero de ahí no sé, profe, desde mi experiencia con pequeñas cosas que uno haga, tanto como para enriquecerse uno personalmente y proyectarle a los demás, yo creo que ahí es donde puede uno empezar a como hacer semillitas para ir haciendo el cambio. Este, mi camino siempre ha sido, es decir, es que a mí siempre me han gustado todos esos temas. Yo creo que cuando lea a Asimov me voy a quedar leyendo hasta las 4 de la mañana, seguro. Pero, o sea, yo hago todo eso para enriquecerme yo, perdón que me ponga en primera persona, en el sentido de que cuando yo tenga que conversar con alguien, debatir con alguien o simple y sencillamente sentarme y conversar un poco, mantener alguna idea, o sea, que sea como una idea un poquito enriquecida, no simple y sencillamente disparar algo porque es lo que dicen todos, ¿sí? O sea, ¿por qué yo digo que no debería de existir divisiones entre sociedades? Bueno, ok, leamos un poquito y tampoco es que le voy a disparar una tesis a la persona, pero darle una pincelada que sea como acreditada, como construida, no llegar y pum, nada más llegar y decir algo ahí, porque yo creo que eso es parte del problema. Entonces, ¿qué me deja a mí el libro? Seguir instruyéndose, seguirse preparando. Ah, si lo vemos desde ese punto de vista, hay demasiado por hacer. No sé si nosotros, mi esposa, y yo, con respecto a mi familia, yo como hombre, como papá, voy a poder sacar todas las cosas adelante, pero sí trato todos los días de prepararme para esa pequeña batalla, porque todos los días son como pequeñas guerras, ¿verdad? Que te pasa esto, que te pasa lo otro, desde que uno hay días en que se levanta como con perecilla, no, sobrepóngase, siga adelante y salga. Hey, profe, esa es la enseñanza que me deja el libro. Y yo sigo para adelante. Muy bien. Ujú. Ujú. ¿Alguien más, por favor? Bueno, yo, que realmente, ¿verdad? No tuve el chancito, pero acabo de entrar y solo escucharlos me emocionó demasiado y me siento como en el charquito, ¿verdad? Porque esas cosas son como las que resuenan conmigo. Entonces, de hecho, eso mismo he pensado y, yo, por ejemplo, participo mucho en la parte de voluntariado social porque me gusta, pues, dejar esa semillita, como dijo Alfonso, pero sí trabajo mi metro cuadrado, entonces empezando por mi abuelita, ¿verdad? Que pues, ¿verdad? Tiene sus estereotipos y demás, entonces lo trabajo para que con los nietos no sea como ve con nosotros y demás, y ha funcionado, ¿verdad? Entonces este libro, así en resumen, es muchas de las cosas que me gustan y que hago y que me recuerdan, entonces me emocionó mucho, incluso, ¿verdad? Que ya me dejó así con muchas ganas de leerlo, entonces voy a tenerlo por ahí. Entonces, imagínense, a mí me dejó eso solo con esta sesión, entonces no me imagino ustedes que lo leyeron, entonces de verdad que está muy bonito. Muy bien. Bien. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, ya la noche es larga. Para algunos, para otros es corta. Ya es hora de descansar. Y bueno, agradecerles de nuevo. Ojalá que podamos seguir motivando a más personas que se unan al club. Este es el libro, en una editorial. Teoría de la fundación. Es grande. Ok. Sí, No, son pero ocho, son 800 páginas, nada más. Ay, nada más. con esos temazos que viene ahí, no sea bárbaro. Ya con solo eso ya me capturó, ya me enganchó. Recuerde que son 3 libros, ¿verdad? Hablaremos sobre la Fundación Imperio y la segunda fundación. Ahora, a ver, ¿qué va a suceder con este libro en particular? El día, anótelo por ahí también, por favor. Eh, Aquí lo tengo yo anotado, espérense un momentito, por favor.
nos volveremos a encontrar el 16 de octubre 16 de octubre, ok. para ver por dónde vamos. Ok. Por eso, vean que hoy deberían de empezar ya a leer, porque tenemos una semana, es un mes y una semana. Estamos hablando casi de 36 días para leer el libro. Ok. Si dividimos 800 páginas entre 35, son 22 páginas por día. Ujú. Está bien. Sí, sí. Es más, de hecho es menos, perdón, de que cuando leímos Roma soy yo, de Santiago Posteguillo. Ajá. Entonces, bien, entonces eso es. Sigamos siendo ruiseñores. ¿Cómo ser un ruiseñor en un club de lectura? Jalando a otros. Ajá. Convenciendo de que esas ideas argumentadas, de esas conversaciones cruciales, de esas conversaciones que quizás usted no tenga todos los días o que quiera maquillar y no desea hablar, son necesarias para seguir creciendo, para seguir viviendo y no en un mundo donde solo importemos por los datos que tengamos. ¿De acuerdo? Gracias. De acuerdo. Muy bien. Entonces, Gracias. que paguen una gran noche. El Gracias. video dentro de poco lo voy a compartir y lo verán ahí ya en nuestro sitio de Facebook, que ojalá que todos estén ya anotados y estén ahí ya siguiendo en las redes sociales. Profe, Ok. ¿cuándo hacemos una reunión para lo de... Sí, yo lo voy a convocar en estos días, no te preocupes. Perfecto. Ok. Gracias. Bueno, muy bien. Nos vemos. Bueno. Hasta luego. Excelente, Gracias, excelente. buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Muchas Estuvo gracias. lindo, Buenas estuvo lindo noches. hoy. Muy bonito.